Una doble estafa 2. La semana pasada vimos el vocabulario relacionado con este tema y hoy vamos con el texto. Espero que nunca hayas sido víctima de una estafa y mucho menos de una doble estafa. Por desgracia, en los últimos tiempos el número de estafas ha aumentado considerablemente y los métodos que los estafadores usan para engañar a sus víctimas son cada vez más sofisticados. Como popularmente se dice, los estafadores se las saben todas. Sie kennen sich gut aus. En la lección anterior, como he dicho, vimos y practicamos el vocabulario relacionado con el tema estafa y os leí el titular de una noticia aparecida en un periódico. En la lección de hoy voy a leer la historia, el artículo sobre esta estafa. Os lo voy a leer por partes y después os voy a hacer algunas preguntas cortas. Vamos a practicar la escucha y también la expresión oral. El vocabulario lo tenéis en el documento de PDF. Esta es la lección 293 del curso de español para extranjeros. Estamos en el nivel B1. ¿Ya? Curso B1, lección 293. El nivel B1 va de la lección 200 a la 300. Eso significa que estamos ya al final, muy al final del nivel B1. Todos mis materiales están en mi página web, los links los tenéis en la descripción de cada podcast, de cada capítulo. Bueno, pues entonces vamos con el inicio del artículo sobre una doble estafa telefónica. Isabel vive en el centro de La Coruña y está jubilada. El pasado mes de noviembre recibió una llamada de su compañía de teléfono para ofrecerle una mejora en su contrato. Un descuento del 20% durante un año, del que ella, de entrada, receló. Isabel les dijo que no, porque no estaba segura de que fueran realmente de su compañía de teléfonos y tenía miedo de que fuera una estafa. A pesar de sus recelos, los estafadores consiguieron convencerla. Durante 45 minutos me dieron toda la información que tenían sobre mi historial en la compañía. Me enviaron por WhatsApp todos los datos, así que al final les dije que sí y les di mi número de tarjeta. Los estafadores le mandaron a apagar unos minutos el móvil. Cuando lo encendió, empezaron a lloverle los cargos, movimientos por importe de 2.000 euros, una retirada de casi 600, además de varias transferencias. En ese momento Isabel se dio cuenta de que la estaban estafando y trató sin éxito de ponerse en contacto con las personas que la había llamado. Bueno, pues hasta aquí la primera parte del texto. Lo he leído relativamente rápido, supongo que lo habéis notado. Y ahora tenemos algunas preguntas. ¿Ya? Os voy a hacer las primeras preguntas, no todas, porque si no el podcast se nos alarga mucho. Entonces solo voy a hacer las primeras. Os dejo un poco de tiempo, podéis intentar contestarlas y si no, esperáis a que yo dé la respuesta. 1. ¿En qué trabaja Isabel? Isabel no trabaja, Isabel está jubilada. 2. ¿De quién recibió una llamada? Isabel recibió una llamada de su compañía de teléfono. 3. ¿Cuál fue el motivo de la llamada? El motivo de la llamada fue ofrecerle un descuento del 20% durante un año. 4. ¿De qué tenía miedo Isabel? Isabel tenía miedo de que fuera una estafa. 5. ¿Cuánto tiempo duró la conversación telefónica?
La conversación telefónica duró 45 minutos. Bueno, el resto de las preguntas están en el documento para hacerlas, ¿vale? Ahora tenéis 12 preguntas, o sea, tenéis todavía varias preguntas para contestar. Bueno, pues ahora vamos a seguir, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahora, porque el titular habla de una doble estafa, ¿no? Entonces, ¿qué más le puede pasar a la pobre Isabel? ¿Cuál será la segunda estafa? Futuro, ¿cuál será la segunda estafa? Suposiciones. Bueno, vamos con la segunda parte. Os la leo. En los siguientes segundos y casi sin tiempo para reaccionar, Isabel recibió una segunda llamada. Era de su banco, de una señora con voz suave y española que le dijo que la llamaba del departamento de fraudes porque habían notado una serie de extraños movimientos en su cuenta y pensaban que podía ser una estafa. Ahí, comenta Isabel, se me abrió el cielo al verme protegida por mi banco. Pero nada más lejos de la realidad. Isabel estaba a punto de ser víctima de una sofisticada estafa que consiste en seguir timando a una persona cuando ya ha sido víctima de una estafa y busca ayuda. Durante una larga conversación con la señora del banco, de más de 2 horas, ésta le aseguró a Isabel que había conseguido cancelar todos los cargos. Le leyó el saldo de su cuenta y le dijo que no hacía falta que fuese al día siguiente a su banco porque ya estaba todo arreglado. Aquí termina la segunda parte. Vemos que cada vez se pone peor la cosa, ¿no? Para Isabel, cada vez la cosa se pone peor. Vamos con un par de preguntas sobre esta segunda parte. ¿De quién fue la segunda llamada que recibió Isabel? La segunda llamada fue de una señora del departamento de fraudes del banco de Isabel. ¿Por qué la llamó? La llamó porque habían notado extraños movimientos en su cuenta y creían que podía ser una estafa. ¿Cómo se sintió Isabel? Isabel se sintió protegida por su banco. Isabel se tranquilizó, pensó, por fin, el banco me va a ayudar. 4. ¿En qué consiste la doble estafa? La doble estafa consiste en seguir timando a una persona cuando ya ha sido estafada y busca ayuda. Es decir, te estafan una primera vez y tú buscas ayuda y esa ayuda, en este caso el banco, te estafa una segunda vez. En fin, un horror, ¿no? Una pesadilla. Albtraum. Bueno, tenéis más preguntas que las podéis contestar en el texto, en el documento, y vamos a ver el final. Vamos a ver cómo termina, a ver qué más le puede pasar a Isabel. O quizás tiene un final feliz la historia, vamos a ver. Es una historia real, ¿ya? Es un artículo del que salió en el periódico. Es una historia muy, muy real. Tras el susto, Isabel se relajó, pero sin hacer caso a lo que la supuesta empleada del banco le había indicado. Al día siguiente, a primera hora, fue a la sucursal de su banco para comprobar que todo estaba en orden. Allí fui consciente de la doble estafa, de que no me habían cancelado nada y de los cargos escandalosos que me habían hecho, cuenta Isabel.
Pocos minutos después denunció en la policía un robo de 23.000 euros. Un mes después de presentar la denuncia y poner el caso en manos de un abogado, Isabel sigue sin tener noticias de sus estafadores y no ha recuperado nada del dinero perdido. Los estafadores lo tienen todo muy controlado y juegan con tus emociones, afirma Isabel, que dice vivir angustiada porque todavía no sabe si en los próximos días le podrán llegar más pagos. Me han dado las navidades. En fin, que no ha terminado muy bien la cosa, ¿no? Que no parece que el final sea bueno para Isabel. Y todo esto en las navidades, ¿no? En una época del año en la que uno no espera que le pase algo así. Bueno, pues vamos con un par de preguntas sobre la parte final del texto. 1. ¿Qué hizo Isabel después de hablar con la señora del banco? Después de hablar con la señora del banco, Isabel se relajó. 2. A pesar de lo que la señora del banco le dijo a Isabel, ¿qué hizo al día siguiente a primera hora? Al día siguiente a primera hora, Isabel fue a la sucursal de su banco. Fue a la sucursal de su banco. No se fiaba de la señora del teléfono. 3. ¿Para qué fue al banco? Fue al banco para comprobar que todo estaba en orden. Fue al banco para comprobar que todo estaba en orden. Bueno, el resto de las preguntas las contestáis en el documento y comprobáis con la solución. Como veis, hay bastante vocabulario que no es muy corriente, que hay que revisar quizás vocabulario nuevo también. Para eso tenéis el documento con el vocabulario, con el texto, con los ejercicios. Bueno, pues vamos a terminar aquí. Espero que no os hayan timado, que no hayáis sufrido una estafa y que tengáis una semana estupenda hasta la próxima semana en la que nos volvemos a escuchar. Adiós y hasta la próxima.